Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos de 3D for Everyone. Este es otro video tutorial del curso de AutoCAD 2015 en 3D. Y este video va a ser cortito, va a ser una aclaración sobre el video, una adición al video número 6, donde yo les mostraba cómo utilizar entonces el Snap entonces 2D con herramientas 2D como el rectángulo, la poliní y demás al aplicarlo a situaciones en 3D. Habíamos visto que si nosotros, por ejemplo, trazamos un rectángulo, ¿sí? Vamos a, por ejemplo, trazar un rectángulo. El rectángulo, no importa donde yo lo trace, siempre se va a trazar sobre el plano X e Y. Y yo les había dicho que esto era cierto hasta que ustedes por ahí se apoyaban en un punto, ¿sí? Por ejemplo, en un punto de snap, como puede ser este punto. Si yo hago clic aquí en este punto y empiezo el rectángulo ahí, el rectángulo entonces se traza paralelo entonces al plano XY, pero a una altura de Z diferente. Hay otra forma de trazar estas figuras 2D dentro de lo que es el 3D o en una diferente altura de Z, mejor dicho. ¿Sí? Hay formas de poder trazar entonces, por ejemplo, un rectángulo, un círculo o inclusive una figura 3D en otro plano, ¿sí? Que sea paralelo a X y Y, ¿sí? Pero en otra altura de Z, y es con la ayuda de OSNAP. Si ustedes se fijan, cuando ustedes trazan, por ejemplo, yo voy a poner rectángulo, por ejemplo, si yo hago inferencia en un punto y no hago clic en ese punto, lo toco ese punto y luego me tiro para arriba, vemos esta línea verde, ¿sí? Que me permite a mí, por ejemplo, desplazarme sobre esta línea verde y me permite bien indicar una cantidad. Fíjense que ahí dice más en Z, ¿sí? O sea que me está indicando que yo estoy agregando a Z una X cantidad. Yo podría poner acá un número o directamente hacer un clic ahí y yo trazar entonces a esa altura, ¿sí? Entonces mi rectángulo, ¿sí? Como lo ven ahí. De la misma forma, yo puedo ayudarme con estos puntos de snap a trazar algún tipo de geometría que me interese. Por ejemplo, supónganse que me interese trazar un cilindro o un círculo en la intersección del punto medio este con un punto medio aquí. Vamos a poner entonces círculo y yo voy a venir a tocar entonces este punto medio y voy a venir a tocar este punto medio y ahora voy a subir hasta que encuentro esas dos líneas verdes que se cruzan. Y si se fijan, no solamente se cruzan, sino que dice que estoy en perpendicular a más Z, ¿sí? Y sobre las dos líneas verdes y sobre el cursor mío hay como una cruz en blanco. Si yo hago un clic aquí, ¿sí? Hago un clic y me desplazo, estoy trazando un círculo que está apoyado entonces justamente en ese punto, ¿sí? Está apoyado justamente el centro de este círculo está en este punto, ¿sí? Y este punto entonces, ¿sí? Yo desde ahí comencé a trazar entonces ese círculo. Fíjense que lo que sí, siempre se va a trazar respetando el plano, o sea, se va a trazar paralelo a X e Y, ¿no? La figura que yo trace 2D siempre va a tener que ver con el plano X e Y. Inclusive, si yo, por ejemplo, trazo una figura 3D, vamos a suponer que pongo un cilindro en vez de uno 2D, la base del cilindro también va a respetar entonces el plano X e Y. Vamos de vuelta, tocamos este punto y tocamos este punto. No hago clic en ningún momento, simplemente los toqué, ¿sí? Fíjense que acá no quedó grabado, yo necesito que el punto quede grabado, ¿sí? A veces que cuesta un poquito o cambiar la vista por ahí ayuda un poco. Ahí tengo ese punto y ahí tengo este punto. ¿Sí? Una vez que logro esto que estamos viendo ahí, que logro obtener esa cruz blanca y esos dos líneas verdes, yo puedo hacer un clic ahí entonces y comenzar a trazar mi cilindro, ¿sí? O sea que tenemos otra forma más, ¿sí? Simplemente con OSNAP, ¿sí? Y rastreo de trazar alguna geometría, tanto 2D o 3D,
¿sí? En este mundo 3D, apoyándonos entonces o ayudándonos de diferentes formas. Una es sin ayuda ninguna, que sería trazar siempre sobre el plano X e Y según en la oposición del SCP. La otra sería apoyarnos directamente en un punto de snap, y la otra sería entonces a través de haciendo OSNAP con rastreo polar, ¿sí? Buscando estas líneas verdes, ¿sí? Y haciendo un clic entonces apoyándonos en una de estas líneas verdes, ya sea de intersección o ya sea de altura y demás. Espero que haya quedado entendido, espero que les sea útil. Este video era cortito, era para agregar información que me había quedado pendiente del video 6. Gracias y nos vemos en un próximo video. Como siempre, si pueden comentar o dejar un me gustó o compartir estos videos, se los voy a agradecer. Chau, chau.